Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, estar conectados con nosotros en nuestro seminario web. Hoy vamos a conversar acerca de las electrobarras, una solución eficiente y segura de distribución de energía. Y para esto nos acompaña Jerickson Dávila. Él es asesor técnico y comercial de Mecano Gombarri para Melexa. Al final de nuestra charla vamos a tener una sesión de preguntas. Ustedes pueden escribirlas por medio del chat en el módulo de preguntas o si prefieren levantar la mano y nosotros activamos el micrófono para que nuestro especialista le dé respuesta a todas sus inquietudes. Les recordamos que este webinar va a quedar grabado para que posteriormente puedan acceder a él. Nosotros vamos a enviar un correo electrónico con el link de la grabación y todas las memorias. Antes de comenzar, bueno, los queremos invitar para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Melexa en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn para que estén al tanto de todas las actividades y próximos seminarios que vamos a tener. Y bueno, ya para dar inicio, muchísimas gracias, Jerickson, por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Con mucho gusto. Bueno, buenos días. Como dijo Diana, soy Jerickson Dávila, el asesor comercial, técnico comercial de Mecano Gombarri para Melexa. Y bueno, hoy agradecerles, muchas gracias por su asistencia, su puntualidad, y pues arranquemos a lo que nos compete, compañeros. Ok, bueno, el tema de hoy de nuestra webinar es sobre electrobarras, una solución eficiente y segura de distribución de energía, ¿sí? Para hablarles un poquito de más o menos como qué es Gombarri, Mecano Gombarri como corporación, pues les cuento que tenemos más de 150 plantas industriales en todo el mundo, presencia en 4 continentes, más de 50.000 empleados y presencia en más de 27 países para que tengan más o menos una noción del tamaño de Gombarri como tal, incluyendo pues nuestra planta aquí de Colombia, así que está en Itagüí. Ok, el tema de hoy es electrobarras, ¿sí? Vamos a conversar pues, sobre, como les comenté en el videito previo, qué es una electrobarra, de qué se compone, cuándo se suele usar, qué ventajas tengo sobre el cableado tradicional. En esta imagen podemos ver una imagen real de una blindobarra Mecano como tal. En este caso ella está pintada en color almendra porque pues así lo demandaba el cliente como tal. Y pues más o menos es como la instalación usual de una blindobarra. Se pueden ver su soportería con soporte peldaño, que es un perfil ranurado, su barra roscada directamente a techo, una caja de derivación, y esto más o menos es un sistema usual de blindobarra, ¿sí? Entonces, bueno, antes de empezar todo, importante es hablar de la calidad. ¿Qué tanta calidad tiene el sistema que nosotros estamos vendiendo o promocionando o que estamos comercializando? ¿Sí? Bueno, para empezar, nosotros cumplimos con todas las normas locales del país y normas internacionales porque nosotros pues comercializamos este producto como tal a nivel Latinoamérica. ¿Ok? Entonces cumplimos la norma IS, ¿sí? Es una norma europea que me habla de todo lo que son los parámetros de fabricación en temas dimensionales y de continuidad eléctrica. Cumplimos la norma RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de aquí de Colombia. Ese certificado por el ente CUSER es el ente certificado que avala el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, la ONAC. Y cumplimos la norma ANSE. Es una norma mexicana que nos permite la comercialización del producto como tal, también en esa parte del continente norteamericano, ¿sí? Ok, empezando, hablemos, supongamos que no tenemos el conocimiento completo de qué es una electrobarra, pues para como empezar de cero. Pues hay una definición del RETIE como tal de que es una electrobarra, ¿sí? Pues empezando me vale que es una... Bueno, la electrobarra se conoce como electrobarra como tal, pero tiene varios nombres en el país. Se conoce también como blindobarra, se conoce como busway o busbar. El término más usado suele ser blindobarra. Eso es gracias a un extranjerismo de las primeras blindobarras que se trajeron al país fueron las italianas. Y pues en Italia se conocen con ese nombre. Bueno, la electrobarra como tal, que es como deberíamos llamarla según el reglamento colombiano, me habla de que es una canalización eléctrica prefabricada o un electroducto, ¿sí? Cuando me habla de que es una canalización prefabricada, ya me da a entender que es un elemento modular, que yo no puedo modificarlo en campo. Ella viene completamente sellada, ella viene ya directamente para su instalación como tal, ¿sí? Entonces, bueno, le damos un poquito lo que dice literalmente la
la definición me dice que es una canalización metálica prefabricada, también llamada bus de barras, canalización de barras, electroductos, canalización eléctrica con barras incorporadas, busway o busbar trunking system. Contiene conductores desnudos o aislados, generalmente barras o varillas o tubos de cobre o aluminio. Además de sus accesorios y fijaciones, pues todo lo que me hace el sistema, completar el sistema, ¿sí? Se utilizan generalmente para distribución de potencia en edificios, oficinas, hoteles, centros comerciales, instalaciones agrícolas e industriales. Y están consideradas como un sistema de cableado completo. Es importante validar esto porque me habla de que la blindobarra no se me ciñe solamente a un sector comercial. Eso va desde el sector institucional hasta diferentes tipos de sectores comerciales, industriales, donde yo puedo usar este tipo de solución. En la NTC, la norma técnica colombiana, también me habla un poco de qué es una electrobarra y pues me da como las pautas que tiene una electrobarra como tal, los puntos que componen una electrobarra. Me dice pues que es aquí ya me habla de que es un encerramiento metálico puesto a tierra con conductores, varillas, barras o tubos de cobre o aluminio, desnudos aislados montados de fábrica. Aquí es importante también esto, montados de fábrica, porque lo que les comentaba, es un sistema modular que no permite su modificación, ¿sí? Usos permitidos, instalaciones en lugares a la vista. La blindobarra, como vimos en la primera imagen, pues puede estar instalada a la vista sin ningún problema. Usos no permitidos, instalaciones en lugares expuestas a daños físicos severos o vapores corrosivos, huecos de ascensores por el peligro que hay, lugares peligrosos en sí como tal que tengan algún tipo de condición que hace peligrosa la instalación, exteriores o lugares húmedos y mojados. Esto lo vamos a hacer un inciso un poquito más adelante. Pues soportes, el sistema necesita su soportería como tal, no mayor a 1.5 metros, porque es un sistema como un ducto en general. Facilidades de drenaje, esto tiene tapones y filtros para poder eliminar humedad y condensados como tal. La puesta a tierra de todo el sistema tiene que tener puesta a tierra. Eso consta de un neutro, de su rotulado para validar que es una blindobarra, protección contra sobretensiones, la blindobarra consta de eso, y pues los circuitos ramales de electrobarra. Esto más o menos todo lo que me da a mí la norma técnica colombiana, ¿sí? Ok, ahora vayamos ya directamente a qué es la blindobarra como tal, de qué se compone la electrobarra. Ok, como podemos ver, vamos a empezar por aquí. El corazón de esto son barras de aluminio. Son unas barras como planas de aluminio, son 4 barras como tal que me llevan las 3 fases y el neutro. Ese es el corazón como tal. Yo tengo la carcasa, la tapa superior y pues las tapas inferiores, que son de acero pregalvanizado. Ellas constan de un aislante para aislar la carcasa como tal de las barras que llevan la potencia. Tengo las tapas laterales, de igual modo. Tengo el aislador de junta, ya cuando yo tengo la junta aquí como tal, es donde yo ya instalo, recordemos que esto es como una especie de Lego, yo lo veo así más o menos. Están estas aislantes como tal para poder que no hayan conexión como tal entre las fases. De igual modo, a pesar de que las blindobarras, las barras de aluminio, perdón, se ven aquí muy juntas, ellas vienen con un aislante epóxico autoextinguible, ¿sí? Ya vamos a verlo un poquito más adelante. Más o menos esto es lo que me compone a mí una blindobarra. Las barras de aluminio, la carcasa y los aislantes. Si yo llego a ver ya cómo sería la conexión directamente entre los accesorios, pues nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema de ensamble Easy Joint, que es un sistema que desarrollamos para poder hacer la conexión entre elemento y elemento. ¿Qué consta ese Easy Joint? Es este elemento como tal que tiene unos aislantes para evitar el contacto entre las barras con este perno, que es el que me hace el par de apriete para poder darle fijación al sistema como tal y hacer la conexión como tal. Un desarrollo que tenemos de este sistema es la tuerca fusible. Esta pues, a mí yo tengo que garantizar un par de apriete, un torque específico para poder validar que el sistema está correctamente conectado, ¿sí? Esta tuerca fusible, casualmente cuando ya llega el torque apriete deseado, eso es tuerca contra tuerca. Ella revienta y me da a entender, me da la certeza, mejor dicho, de que ya el sistema tiene el torque de apriete necesario. Ok, importante. ¿Por qué usamos aluminio y no cobre? Si el cobre es el elemento pues, ideal, por así decirlo, para conducción.
Pues bueno, veamos algo sencillo. Aquí tenemos una tablita de la resistividad y coeficientes de temperatura de los materiales, ¿sí? La resistividad, pues, es literalmente lo que se me opone, lo que opone el material para la circulación de corriente, digámoslo así, ¿sí? Como puedo ver, aquí los dos materiales que nos interesan, que son cobre y aluminio, la resistividad del aluminio es mayor a la del cobre. El cobre es un muy buen conductor, por eso se usan todos el cableado como tal. Pero hay algo importante. El cobre es bastante pesado. Es muy, muy pesado y es mucho más costoso que el aluminio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, nos vamos aquí a tener como una sección transversal de cableado. Tengo una sección de cobre y una sección de aluminio. Para poder transmitir X cantidad de energía, yo necesito, por ejemplo, una sección de 10 milímetros cuadrados. Para transmitir esa misma cantidad de energía, si yo lo hiciera en aluminio, necesito un poco más de sección transversal, pero eso me refleja en la mitad del peso. Por eso es bastante importante hacer esto. Imagínense, pues una blindobarra de cobre sería muy pesada para poder trabajarla así. Viendo esto desde el punto de vista del peso, otro punto no menos importante es el costo. El costo del cobre es mucho más alto que el del aluminio como tal. Entonces, por ese motivo es que usamos el aluminio y no el cobre. Ok, ¿qué elementos componen nuestras electrobarras? Como les comentaba, esto es un elemento modular que dependiendo del diseño como tal que se requiera, él se va acomodando y se va adecuando a la arquitectura como tal del proyecto, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos desde los acabados que tenemos en las electrobarras, que son pregalvanizados, como les comentaba, la carcasa como tal es lámina pregalvanizada. Y tenemos un acabado dúplex. Dúplex que sería la lámina pregalvanizada más pintura electrostática. La pintura la manejamos en color almendra y color gris. Son los dos colores más usuales que se suelen usar. La pintura es al horno, en polvo. Los amperajes como tal de nuestras bindobarras van desde 250 amperios, 460, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 amperios y 3300 amperios. Hablando de la potencia como tal y hasta 1000 voltios, ¿sí? La protección IP es lo que me garantiza a mí qué tanta resistencia tiene mi sistema modular como tal a las condiciones ambientales, ¿sí? Tenemos IP 54 y 55 para interiores y tenemos IP 66, que ya es la blindobarra, viene con una carcasa especial que me restringe a mí la entrada de polvo, agua y humedad. Ok, empecemos con qué es el corazón, lo base de la blindobarra, es el alimentador como tal, ¿sí? Así lo denominamos nosotros. El alimentador pues tiene dos conexiones, dos entradas y su finalidad simplemente es transmitir potencia de un punto a otro punto. Tenemos el alimentador con tipo tap-off, que ya es para yo sacar las conexiones como tal. Ella consta de unas barras que se conectan directamente a la caja de derivación tap-off mediante trenzas de cobre. Y tenemos el alimentador con derivación tipo plugin, que ya es para este tipo de cajas de derivación, que ellas entran y hacen match aquí en la entrada que tienen como un enchufe. Pues el sistema consta de codos verticales, escalas horizontales, escalas verticales, codos horizontales, el flanche de conexión donde ya yo entro directamente a algún equipo, algún tablero, algún transformador, cruz verticales, tenemos cambios de planos, test verticales, cruz vertical, cambio de plano, ya lo comenté, codo flanche, directamente cuando ya yo llego de un roteo y quiero girar 90 grados para entrar al equipo, el mismo flanche vertical, los cierres para llegar a la blindobarra y que quede cerrada completamente, cajas flanches para yo poder evitar la manipulación como tal del barraje. Tenemos las cajas de derivación en diferentes tipos de capacidades dependiendo de lo que se requiera. Y tenemos lo que es la soportería vertical flexible, que consta de amortiguadores para garantizar que el sistema sea sismo resistente.
también tenemos pues soportes rígidos que me garantizan a mí la fijación como tal y la estabilidad del sistema. En cuanto a la fijación o la soportería horizontal, nosotros tenemos pues la ventaja de que constamos con un grupo de ingeniería como tal dedicado a nosotros, interdisciplinario, que me puede hacer, dependiendo del estudio como tal que tengamos nosotros de la blindobarra, puede hacer el sistema resistente que el sistema sea sismo resistente, perdón. Es una de las ventajas que tenemos nosotros. ¿Sí? Ok, veamos visualmente como tal ya cuál es la diferencia, una diferencia pues que impacta de una vez a la vista de una distribución con electrobarras y una distribución con cableado tradicional, ¿sí? Ok, empecemos con la distribución de cableado tradicional. Aquí tengo la entrada y un transformador, están todos mis cableados con las fases, va el cableado como tal directamente a un sistema portacable como tal, en este caso pues una bandeja tipo escalera, ¿no? Si nos vamos directamente a la distribución con electrobarras, pues como les comentaba, es evidente visualmente y estéticamente la diferencia entre la blindobarra y el cableado tradicional. Aquí podemos ver la blindobarra, como les comentaba, el sistema en este caso está en color gris. Aquí tenemos nuestro logo de Mecano, tenemos todo lo necesario para la fijación. Esto viene en un tramo recto, consta de un codo vertical como tal y el plancha de finalización. ¿Sí? En este caso, la conexión entre el flanche y el transformador está hecho con trenza flexible. Es muy limpio la instalación, muy fácil de instalar y pues visualmente, como les comento, causa un impacto en lo que es la estética como tal. Y no solo a nivel estético. Más adelante vamos a hablar de qué otras ventajas me da a mí el sistema de blindobarra. ¿Sí? Aquí tenemos otras imágenes del análisis comparativo como tal entre la instalación de blindobarra y cableado tradicional. Volvamos, cableado tradicional. Aquí yo tengo, por ejemplo, entradas a tableros, tengo mi bandeja portacable como tal y ahí sale todo el cableado para yo poder entrar a los tableros como tal. Pues podemos ver, puede ser bastante engorroso hacer este tipo de instalación. Aquí tenemos un sistema con bandeja portacable que tiene diferente tipo de cableado para la finalidad que tenga esta instalación como tal. Y pues aquí tenemos también otra imagen de cómo viene el sistema de bandeja portacable y todo el trabajo que demanda su instalación. ¿Sí? Aquí a la izquierda ya tenemos un sistema de blindo barra. Podemos ver que aquí yo parto de un plano horizontal, tengo un codo horizontal, paso, tengo una escala vertical para yo poder aumentar la altura como tal del sistema. Y pues aquí tenemos otra imagen de una blindobarra también. Aquí hay un sistema de blindobarras ya que inclusive hay varios sistemas que tienen ya cruces entre ellos como tal. Aquí yo tengo un tramo horizontal y ya yo, para evitar el choque como tal del sistema, yo vengo, cambio de escala, subo un poco la altura del sistema y después vuelvo a bajar. Evidentemente, como les comentaba, a la vista ya causa un impacto, ¿sí? Ok, veamos lo que nos compete aquí, un comparativo entre electrobarras y cableado. ¿Qué diferencias tengo yo que puedo palpar yo directamente al usar un sistema de estos? ¿Sí? Ok, para empezar, la blindobarra. El acabado es bastante bueno, como les comentaba, pues es un sistema modular completamente cerrado. Por lo tanto, pues es un valor agregado para la estética de la construcción. Ya pudimos ver esto, ¿sí? En cableado, el cableado, pues, como les comentaba, yo necesito cables para una sola fase de mi sistema como tal, lo que me garantiza a mí, pues, mucho más de trabajo. ¿Sí? La colocación incorrecta de los cables pues, puede estropear la estética del edificio, dependiendo de qué tanto tenga que sortear yo, qué tanto cableado tenga que llevar, qué tanta bandeja tenga que instalar, pues me afecta directamente a yo poder tener una instalación limpia desde el punto de vista estético, por así decirlo. ¿Sí? La alimentación eléctrica a varias plantas puede realizarse con un solo sistema. Esto es importante en la blindobarra porque yo parto de un sistema de conexión como tal, una sección vamos a hablar, a poner un ejemplo, tengo una planta, un galpón de unos 50 metros de longitud. ¿Sí? Yo tengo mi sistema de blindobarra 50 metros de longitud completamente y yo necesito alimentar varios tipos de equipos. Necesito alimentar una diferente maquinaria. Yo puedo con este mismo sistema
sacar las conexiones para yo poder alimentar o la primera máquina, la segunda máquina, la tercera máquina sin problema. En el cableado tradicional, la alimentación se tiene que hacer ya con un juego de cables como tal, con varios juegos de cables. Es decir, yo parto desde el origen de aquí de mi energía y yo tengo que tirar un cableado para la primera máquina, un cableado para la segunda, un cableado para la tercera. Entonces ahí ya contamos de una ventaja que me da el sistema de electrobarra. ¿Sí? La toma de corriente se puede hacer desde cualquier punto del sistema instalado. Lo que les comentaba, yo teniendo un sistema como tal ya fijo, yo puedo tomar o hacer una entrada adicional de acuerdo porque, no sé, tuve que instalar otra maquinaria o tengo una demanda nueva en el sistema. En el cableado esto es imposible. O sea, yo no puedo cortar un cableado y hacer una conexión para sacar no sé, alimentar otra máquina, pues por obvias razones. Yo no puedo hacer eso, entonces aquí ya tenemos una diferencia también palpable. La caída de tensión en la electrobarra es mucho menor en comparación del cableado. Ya tiene una rata de resistividad mejor que el cableado usual como tal. La caída de tensión en los cables normales es un poco más sensible. Si yo necesito llevar determinada capacidad de un punto A a un punto B, yo tengo que entre mis cálculos tener en cuenta pues todas las pérdidas que va a tener por calentamiento, por diferentes tipos de pérdida el cableado. Ok, desde el punto de vista estructura, las diferencias. La ejecución como tal de las bindobarras pues se compone de elementos múltiples que se unen entre sí, lo que les comentaba, como un Lego. Yo literalmente ir pegando y haciendo mi ruteo si necesito girar verticalmente, si necesito girar horizontalmente, si necesito burlar una placa, una viga, una columna, lo puedo hacer. El cableado, a medida que se instalan cables sobre cables, el mantenimiento pues se puede hacer un poquito más engorroso. Esto es importante pues porque yo necesito identificar mis cableados, necesito colocar el sistema portacable, necesito colocar el cableado, peinarlo, organizarlo para yo tener más adelante una facilidad de hacerle un mantenimiento al sistema. En la blindobarra, como les comentaba, al ser un sistema completamente cerrado, pues el mantenimiento es muchísimo más sencillo, ¿sí? Pasemos a este punto. La posterior adaptación de los equipos es posible en caso de que la ubicación y la carga cambien, lo que les comentaba. Si yo necesito modificar de ubicación una máquina, yo no tengo ningún problema en el sistema de blindobarra. Yo lo que hago es sustituir un tramo y poder tener una conexión, una salida como tal de la blindobarra. En el cableado, pues, como les comentaba, no es posible. Por ejemplo, si yo necesito mover una máquina a una distancia mayor, pues ya el cableado que yo tenía instalado, ya hasta ahí me llegó. Tengo que comprar un cableado diferente, salir de la fuente y llegar hasta el punto de la nueva máquina. ¿Sí? En caso de que sea menor longitud, pues ahí sí podría, tal vez, yo aprovecharlo. No es seguro. La blindobarra como tal es totalmente cerrada, no puede ser manipulada, no puede ser cortada, no se puede adaptar en campo. Esto es una ventaja que tenemos. Y a la vez un hándicap porque yo necesito ser muy preciso en la construcción como tal de la blindobarra. Esto se garantiza de acuerdo a un buen estudio previo que se hace. ¿Sí? El aislamiento puede gastarse con el tiempo en el cableado como tal. El cableado pues no es más que un material conductor con cierta protección externa, cierta carcasa para su protección, como comento. Pues. Pero cualquier elemento cortopunzante, cualquier condición insegura que me pueda causar un corte en el cableado como tal, pues ya me genera me puede generar un problema. Hay casos en que puede ser dañado por roedores y pues tiene que mantenerse de forma regular el cableado como tal, tradicional. Grado de protección. La blindobarra, como les comentaba, pues tengo la ventaja de que ya tiene un grado de protección de acuerdo al sitio en donde se vaya a instalar, si es un interior o si es a la intemperie, y que me garantiza a mí, por ejemplo, para interiores IP54 y IP55, que me da cierto grado de protección a humedad y a el polvo. Y el IP66 ya me da a mí una protección mucho más alta ante estos factores. ¿Sí? El cableado como tal, pues no tiene ninguna clasificación IP, consta ya directamente de su usualmente, pues capas de PVC. Recinto. Ok, la blindobarra consiste como tal en un armario de protección.
incluyendo longitudes rectas, accesorios, dispositivos y accesorios. Como les comentaba, pues esto es lo que me da a mí el sistema, lo que vimos hace un momentico. Los tramos rectos, longitud, los codos, las curvas que me permiten hacer la instalación. Los cables, pues son simplemente aislados con múltiples capas de PVC. Hay cableados que, por su naturaleza como tal, me dan ciertas restricciones a instalaciones. Esto es un punto a tener en cuenta cuando ya yo hablo del ruteo como tal que tengo que hacer. ¿Sí? Nuestras blindobarras cuentan con una alta resistencia al cortocircuito y a la protección contra incendios, hacer un sistema modular completamente aislado, como les comentaba. Pues los cables no tienen una resistencia muy alta al cortocircuito y pues la protección contra incendio depende ya netamente de qué tal sea esa capa protectora de PVC del cableado. Ahorita hay cableados que son muy resistentes a un evento como un incendio, pero pues eso se ve reflejado en el costo como tal. Terminación de las blindobarras. Terminación directa a través de barras colectoras. Como les comentaba, como vimos más, bueno, vamos a verlo aquí, por favor. Esta es la terminación como tal de la blindobarra, ¿sí? En las barras que yo hago la conexión directamente a mis equipos. Ok. En el cableado, pues se necesitan soportes adicionales para sujetar los cables dentro del panel. Pues ya necesito, no sé, y lo hago con algunas trenzas de cobre, algunos conectores como tal que tengo del cableado al equipo donde yo vaya a entrar. Este punto es importante. Bueno, tener una estructura muy compacta que puede hacer un doblez hasta de 90 grados. Como podemos ver, yo puedo sin ningún problema ir de un tramo recto y girar a 90 grados para poder en las blindobarras entrar a un equipo o simplemente hacer un doblez porque así me lo exige la arquitectura como tal de la instalación donde yo estoy. En los cableados, como les comentaba, pues dependiendo ya directamente del grosor del cableado como tal, de la potencia que él vaya a transmitir, ellos me exigen a mí cierto radio de curvatura. Yo no puedo llegar hasta un punto y simplemente girar el cable porque voy a causarle daños al cableado como tal. Y esto me demanda pues cierto espacio adicional, que él iría ya sobre una bandeja portacable, no un radio de curvatura usual que es de 30 grados, sino sobre uno de 60, que pues que me demanda, como les comento, un poco más de espacio. Tiempo y consumo. Ok, en las blindobarras nosotros pues tenemos, como les comentaba, que hacer un diseño previo como tal del sistema de una única columna y pues ahí vamos sacando la distribución como tal que me exige a mí la alimentación que yo estoy haciendo el estudio. Esto pues es un solo estudio que me da a mí un tiempo que yo invierto para poder hacer el diseño como tal. En cables pues es un poco más engorroso. Aquí es necesario, yo tengo que destinar tiempo y diseño para poder proteger cada cable individualmente con un fusible, colocar cables en paquetes de acuerdo a la finalidad que tenga cada uno, adecuarlos para que puedan soportar las fuerzas electrodinámicas generadas en caso de un cortocircuito, por ejemplo. Entonces los diseñadores como tal de estos sistemas pues le dedican un poco más de tiempo a todo lo que es un diseño de una instalación con cableado tradicional. Una ventaja importante de nuestras blindobarras es que son libres de halógenos. En los cables PVC, pues no todos están libres de halógenos, y si están libres de halógenos, pues son un poco más costosos también. Bueno, ventajas. Viendo un poco este comparativo que tuvimos entre las blindobarras y el cableado natural, pues a mí ya me da para poder hacer un estudio y ver las ventajas que yo tengo. La primera, pues podemos validar que tenemos un ahorro hasta del 30% de costo del material, como les comentaba. Esto hablando del proyecto completo, por así decirlo, ¿sí? Yo tengo... Un segundo, por favor. Ok, todo lo que me genera a mí, el estudio que tengo que hacer, la instalación que tengo que hacer para el cableado tradicional, pues si lo comparamos con las blindobarras, tenemos un 30% de mejora en ese punto. Ahorro de hasta un 60% en la mano de obra en la instalación. Este punto es muy importante en estos momentos que estamos viviendo por todo este tema de la pandemia, pues se ha tenido que reducir las cuadrillas de trabajo. Ahorita es mucho más complejo yo poder coordinar un grupo de trabajo para hacer cualquier tipo de instalación. Tengo ciertas restricciones de acuerdo a la cantidad de personas y todo lo necesario, lo que me hace que una cuadrilla de trabajo que yo tenía antes para instalar un cableado tradicional que dando un número X son 10 personas, pues ya yo con 4 personas, ya yo podría hacer la instalación como tal de la blindobarra, que como les comento es ir instalando un roteo ya prefabricado que viene
con dimensiones, con todo su estudio previo que me garantiza a mí que el sistema va a instalarse como debe ser, ¿sí? Como les comentaba, pues tengo ahorro de energía por disminución en las pérdidas. El cableado tiene mucho más pérdidas que las lindobarras. Cuento con mejor regulador que los cables tradicionales. Se puede trasladar la cometida y reubicar cargas, esto es súper importante. Por ejemplo, si yo estoy en arriendo en una bodega industrial, ¿sí? Tengo mi maquinaria de, digamos, no sé, una fábrica de plástico, por decirlo así. Tengo máquinas extrusoras, tengo diferentes tipos de maquinaria. Y yo el día de mañana me quiero trasladar a otra bodega, yo puedo literalmente quitar ese sistema, mi sistema de blindo barras como tal, y llevármelo, y si la arquitectura es similar, puedo instalarla de la misma manera que yo lo tenía en mi bodega arrendada en mi nueva bodega. Si es diferente, pues yo lo que haría sería adecuarle ya directamente con uno o dos accesorios, por ejemplo, si tengo, no sé, un cambio de roteo como tal, lo puedo hacer. Entonces, algo que en el cableado, pues no es posible porque yo no puedo reutilizar cables, ¿sí? Se puede realizar medidas descentralizadas, esto es importante, y se puede apreciar contablemente como un equipo eléctrico. Esto también es muy importante desde el punto de vista contable para nuestro sistema. Un poquito de las características técnicas que tiene nuestra viendo barra. Okay, hay unas características constructivas, pues que me dicen de qué material están fabricados. Un aluminio 6101, bajo norma ANSI ASTM, con ciertos procesos, ciertos tratados sobre el material que me lo hacen a mí idóneo para estas finalidades, como pueden ser un recocido, un tratamiento térmico, que me mejora a mí la deformación en frío como tal del aluminio, para evitar fracturas al momento de hacer yo por ejemplo, las curvas horizontales o verticales, ¿sí? El aislamiento, pues como les comentaba, el aislamiento entre barra y barra es un poliéster autoextinguible clase B, con un rango de temperaturas entre menos 70 grados Celsius hasta 130 grados Celsius, con una capacidad de cortocircuito de más de 90 kiloamperes, ¿sí? Ok. La carcasa como tal, la carcasa, pues como les comentaba, es en acero galvanizado, ASTM, con espesores de 1.5 milímetros hasta 3 milímetros. Puede ser en acero galvanizado solamente, o el acabado duplex, como les comentaba, que es con una pintura de epoxi poliéster, usualmente en color almendra, este es el número del RAL, o en color gris, con un número del RAL pues, específico. Con un espesor de 60 micras, es el que tenemos pautado nosotros para la pintura de nuestras blindobarras. Y se puede ofrecer sin pinturas, que sería la lámina de acero galvanizado como tal. Punto de vista mecánico. Soportan los niveles de cortocircuito de instalación eléctrica, esto ya lo conversamos. El conjunto resiste condiciones ambientales al ser un conjunto completamente cerrado y modular, que me manejan a mí variables de altura y nivel del mar, clima, contaminación, humedad, temperatura y temperatura media máxima de 90 grados Celsius. Esto gracias a las protecciones IP que les comentaba, me soporta este tipo de condiciones, ¿sí? Las blindobarras y sus soportes de fijación soportan cualquier tipo de esfuerzo mecánico. Al ser un elemento modular fijo, robusto, pues ella tiene la capacidad de soportar ciertos esfuerzos mecánicos. De igual modo, como les comentaba, nosotros tenemos la capacidad, por el grupo de ingeniería que tenemos, de hacer que el sistema sea sismo resistente también para una instalación, si así lo demanda. Y los grados de protección IP, que me garantizan a mí la protección como tal a los diferentes ambientes donde yo voy a instalar mi blindobarra. Desde el punto de vista eléctrico, pues cumplimos con los protocolos de pruebas IEC. Esto lo vimos en la parte de calidad un poquito hace un momentico. Todo esto es validado por un laboratorio. El incremento de temperatura con una capacidad de funcionamiento de hasta 90 grados Celsius, lo comentamos ahorita. Y nuestra blindobarra, pues consta es un sistema de 4 hilos, 3 fases, con 100% de neutro y 50% de tierra. Ok, ¿qué necesitamos nosotros al momento de hacer una cotización como tal? Pues podemos manejar dos casos. El caso uno como tal, que el cliente simplemente me solicita unas cantidades de obra. Él ya tiene un prediseño o una idea más o menos del sistema de blindobarras que quiere y me da a mí ciertas cantidades y yo puedo con base en eso directamente ya hacerle una oferta, un presupuesto. La segunda opción es un poco más laboriosa, es cuando a mí
el cliente quiere tal vez hacer el comparativo entre qué le conviene más, un sistema de cableado tradicional o un sistema de blindo barras. Nosotros lo que necesitamos pues son cierta información de entrada para poder elaborar la cotización. Empezando pues sería un diagrama unifilar con el diseño eléctrico, ¿sí? Si lo piensa ya sea con electrobarras, pues que tenga el sistema de electrobarras, si no pues, como les comentaba, para poder hacer el estudio entre cableado y electrobarra. Necesitamos planos arquitectónicos en corte vertical y vista de planta de la obra pues, para poder conocer cómo es la arquitectura como tal del proyecto. Tener pues, bastante definido y claro la ubicación de la subestación y sus tableros, posibles rutas para las electrobarras importantes, que el cliente, pues conociendo él completamente su arquitectura y su proyecto, pues puede decirme, mira, por aquí es que tenemos pensado enviarle el sistema como tal. Y especificar el grado de protección IP. Con esta información ya nosotros podemos elaborar directamente un presupuesto que me consta a mí de todos los sistemas que yo necesito para mi sistema de blindo barra, ¿sí? Si el cliente pues finalmente ve la ventaja que tiene la instalación de la blindo barra sobre el cableado tradicional, pues y nos da el proyecto, pues nosotros directamente ya pasamos a hacer una ingeniería de detalle. Es ideal para poder completar el proyecto. Ya yo lo que hago ahí es directamente hacer las mediciones de toda mi arquitectura como tal, muros, vigas, puertas, escalas, buitrones, en caso de pasar para diferentes pisos, losas, altura de trabajo, determinación de obstáculos, distancia entre soportes, todo esto se mide para poder garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Tenemos pues, que tener en cuenta cualquier distancia a muros que hay, a losas, a gabinetes, redes de agua, redes de gas y redes de sistemas contra incendio. Todo eso se verifica en una ingeniería de detalle como tal y nosotros entregamos un plano que me garantiza ya directamente el cumplimiento de mi sistema y mi correcta instalación mucho más adelante, ¿sí? Ok, veamos un poquito sobre proyectos referentes que hemos hecho aquí en el país y afuera, como les comentaba, de proyectos de electrobarras, ¿sí? Bueno, a la izquierda tenemos el proyecto GRB Calviño Towers. Esto es una planta del sector industrial en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con 414 metros de blindobarras instalados, ¿sí? Tenemos el proyecto en Barranquilla Atlántico, el condominio Parque Paraíso, con 198 metros instalados. Acá hay un proyecto súper interesante que es el Estadio Valledupar, en Valledupar con 330 metros de sistema de blindobarras instalado. Como pueden ver, es bastante variado la finalidad, o mejor dicho, la finalidad que tiene la construcción final en donde va a ser instalada la blindobarra. Esto, como les comentaba, pues aplica para el sector industrial, el sector institucional, vivienda, cualquier tipo de sistema. Aquí a la derecha pues tenemos la Clínica del Prado, una clínica muy importante en Medellín, con 170 metros instalados. Esto me habla a mí que el sistema está instalado en una clínica, me da a mí una información muy importante. Las clínicas por su funcionamiento como tal, hay líneas que son críticas, hay líneas que no pueden fallar, hay equipos, salas que son de cierta importancia que necesitan una eficiencia muy alta y pues la blindobarra me garantiza a mí cumplir esos requerimientos y ese estándar tan alto que me demanda a mí algo tan importante como una clínica, ¿sí? Tenemos otra clínica, la Clínica La Merced. Esta es en Barranquilla también. Tiene 130 metros instalados de sistema de blindobarras. Tenemos aquí una planta extrusora de plástico. Ajover es una planta de vaso en Cartagena, Bolívar, con 280 metros de blindobarra instalado. Tenemos aquí una planta de prefabricados en Cártamo, Pacífico 2, en La Pintada, Antioquia, con 250 metros instalados de sistema de blindobarras. Y tenemos aquí también una planta de alimentos, la subestación de Avidesa, en CRT, Córdoba. Aquí tenemos pues más o menos, aquí podemos ver una imagen bastante buena del sistema de blindobarras como tal. Yo voy entrando aquí directamente a los tableros, tengo mi soportería, como les comentaba,
paseamuros. Y un proyecto también súper importante y referente que tenemos aquí en el país es el Palacio de Justicia como tal, en Cali, Valle. Estos son algunos de los proyectos importantes que hemos manejado en el país, solamente algunos, tenemos muchos más también afuera. Y pues esa es la presentación que tenía. Perdón, preguntarles qué dudas tienen, qué no quedó claro, pues para aprovechar y tenemos este espacio aquí de un poquito más de 15 minutos para poder aclarar cualquier duda que ella tenga, que podamos tener. Gracias, Jerickson. Tenemos bastantes preguntas de los Súper, súper, qué asistentes. bueno. Bastantes Súper. preguntas, sí. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Una duda que tiene Eh, Carlos Maraver dice, ¿cómo es la respuesta ante el fuego por incendio? ok, ¿me repite el nombre de la persona, Diana? Qué pena. Carlos Malaver. Carlos, bueno, ok. Carlos, tu pregunta, como te comentaba, al ser un sistema completamente modular, cerrado y sellado, a mí la blindobarra me da una protección bastante alta contra el incendio, contra el sistema, contra una eventualidad como tal de un incendio. El sistema, pues, él tiene de por sí una innovación que tiene ahorita nuestro sistema, es que le estamos colocando un parche como tal a la blindobarra en cada tramo, que ese parche es un desarrollo que estamos sacando. A cierta temperatura, él cambia de color. Eso para garantizar cualquier tipo de falla en el sistema o algo así. Es una protección que tenemos por ese lado. Frente al incendio como tal, el sistema pues responde mucho mejor y dependiendo de la protección que me tengas ese sistema, pues va a tener un tiempo mucho más prolongado frente a una eventualidad de ese tipo que el cableado tradicional. El cableado también que está viene como preparado o dispuesto ya para una eventualidad de esa como tal. A pesar de eso, la blindobarra siempre va a tener un desempeño mucho más alto ante esa eventualidad por ser de hierro, por las condiciones en las que está protegida y por cómo está construida. Ok. No sé Mm, si fue otra, claro. otra pregunta de Carlos. Dice, si es garantizada la duración en ambientes corrosivos. Es correcto, Carlos. A ver, como te comentaba, pues dependiendo del ambiente donde se vaya a instalar la blindobarra como tal, no sé si pudiste ver, pues por ejemplo, en los proyectos referentes que tenemos ahorita, hay blindobarras instaladas en sitios que por su locación geográfica, pues tienen cierta condiciones más desfavorables frente a la corrosión. Por ejemplo, Barranquilla, algunos sectores por el calor como tal. Nuestra blindobarra, como te comentaba, al ser cerrada, ella viene ya con una protección, una carcasa de acero como tal, que ya me da una protección. Si yo quiero garantizar o aumentar esa protección como tal, la corrosión, ya yo tengo la pintura electrostática como tal, que me hace un acabado dúplex que me garantiza mucho más aún si ya la blindobarra como tal, con su carcasa de acero, era resistente a la corrosión. Con la pintura electrostática yo aumento considerablemente y muchísimo la resistencia a la corrosión del sistema como tal. Ok, gracias. Rodrigo Díaz nos pregunta, ¿a partir de qué potencia es más rentable o se recomienda más usar blindobarras en lugar de cables tradicionales? Es una muy buena pregunta. Rodrigo, te comento. De por sí es un punto que iba a hablar en la presentación y seguramente me lo salté por ahí en algún slide de la presentación. Ok, ¿cuándo yo sé que es más rentable mi sistema de blindobarras? En sistemas cuando yo tengo una longitud muy amplia desde el punto de alimentación hasta el punto de llegada donde yo vaya a llevar mi carga como tal, tomemos por ejemplo necesito llevar 2000 amperios, vamos a decir. En mi blindobarra, la sección como tal de una blindobarra de 2000 amperios viene siendo un triángulo aproximadamente unos 13 centímetros de base por una altura de unos 18 centímetros. Eso me da como una especie de rectángulo, ¿sí? Yo llevo desde el inicio, supongamos que son 500 metros, desde el punto cero hasta los 500 metros, yo llevo mi misma blindobarra como tal. Y alimento la carga como tal que necesito. En el cableado, pues para yo ya llevar
500 metros como tal, necesito mucho más cableado, necesito cableado para las diferentes fases y tener en cuenta las pérdidas que son mucho mayores. Entonces, en conclusión a tu pregunta, cuando son sistemas de alta demanda, 2000 amperios, y de alta longitud, ya yo puedo, sin hacer mucho estudio, saber que me conviene mucho más económicamente un sistema por blindobarras que un sistema de cableado tradicional. Ok, Rodrigo tiene otra pregunta. Dice, ¿qué tareas de mantenimiento exige un sistema de blindobarras y cada cuánto se debe realizar este mantenimiento? Ok, Rodrigo, también es una pregunta interesante. El mantenimiento de un sistema de blindobarras es sumamente sencillo, me consta a mí. Primero, pues se puede hacer anualmente, ¿sí? Es más o menos lo que se suele, lo que me estipula a mí la norma como tal. ¿En qué consiste el mantenimiento de un sistema de blindobarras? Limpiar el polvo como tal que tenga externamente el sistema, limpiarlo de cualquier cosa que se le haya acumulado, o sea, limpiarlo físicamente. Se suele hacer con aire para poder quitarle todo ese polvo que pueda tener. Y en ciertos puntos, tal vez validar el torque apriete como tal entre uniones de las bindobarras. Si comparamos eso con un sistema de cableado que yo tengo que hacer una limpieza completa, hacer el peinado, identificar la línea, validar bien cuál es, pues el mantenimiento es muchísimo, muchísimo, muchísimo más sencillo en un sistema con bindobarras que en un sistema de cableado tradicional. Listo, gracias. Joaquín Saavedra nos pregunta, ¿cómo analizan la utilización de la electrobarra en el sector residencial, considerando las grandes alturas en proyectos BIS y no BIS y con análisis de costos y mantenimiento? Ok, proyectos residenciales. A ver, en los proyectos residenciales, pues se suele dar por la arquitectura como tal, que son grandes tramos verticales. Ahí, pues, la blindobarra no tiene ningún problema. Como les comentaba y les mostré anteriormente, pues la blindobarra tiene, quiero mostrar un poco aquí ya. Estos soportes, que son los que me garantizan a mí los tramos verticales desde el punto de vista para grandes instalaciones verticales como tal, consta de soportes que tienen amortiguadores y soportes fijos para que me garanticen a mí tanto la movilidad del sistema como la resistencia ante cualquier eventualidad. Es mucho más rentable el sistema de blindobarras en grandes longitudes, como les comentaba. Por ejemplo, no es lo mismo tener un edificio de 20 pisos, por decir, donde yo tengo mi columna vertebral. Vamos a ver aquí un ejemplito. Tengo mi columna vertebral como tal de blindobarras y yo en cada piso tengo mi caja de derivación para alimentar la carga que yo necesito, ¿sí? No es lo mismo tenerlo en cableado, que yo necesito un cableado para el piso 1, un cableado para el piso 2, piso 3 y así sucesivamente hasta llegar al último piso. Yo tengo aquí un racimo de cableado y al final pues ya me llegaría un solo cable. Esto es una ventaja considerable en este tipo de instalaciones residenciales de edificios como tal. No sé si fui claro o no sé si fue bien la pregunta que me hizo nuestro espectador, Diana. Sí, Jerickson, muchas gracias. Luis Antonio Vargas nos Con gusto. pregunta, ¿qué tanto soporta o afecta la escualización vertical u horizontal en el sistema de blindobarras? Diana, se cortó un poquito el audio. ¿Me repites? Qué pena. Hola, ¿ahí me escuchas mejor, Jerickson? Te escucho, ok. Ok. Sí, Luis te escucho Antonio, bien. Ajá. ok, Luis Antonio Vargas nos pregunta qué tanto soporta o afecta la escualización vertical u horizontal en el sistema de blindobarras. ¿Qué tanto afecta qué, Diana? La escualización vertical u horizontal en el sistema de blindobarras. Luis, ahí me corcha, no sabría, no sé si
Jesús que está ¿A qué se refiere Luis con escualización? Consúltale si es algún ajuste de ecualización. muchachos, aquí con nosotros está Jesús Villarreal, es un ingeniero eléctrico, es uno de nuestros elementos pues ganadores como tal en lo que es Viendo Barra, que tiene Mecano, él es experto en el tema. Nos está acompañando para la sesión de preguntas también. Pues Diana, lo que comenta Jesús, no sé en escualización a qué se refiere Luis con su pregunta. Si nos puede dar un Ok. poquito más de información para poder responderle. Dice Luis Antonio que flexione. Ok, sí, ya. Que Eso me, flexione. Ok. eso me imaginé cuando habla de ecualización como tal. Bueno, el tema de ecualización, hay ciertos accesorios que son flexibles, que permiten hacer regulaciones de ángulos o cambiar de grados de giro. Ese tipo de accesorios son accesorios especiales ya probados para el sistema. Por ejemplo, se ve mucho cuando son curvas, que no son exactamente a 90 grados, sino que pueden tener inclinaciones de giro de 60, 45 grados o cualquier otro ángulo diferente. Para eso se usan unos accesorios que tienen unos elementos flexibles al interior y pues no afectan en nada el sistema. Digamos que se usa mucho cuando hay formas o geometrías que no son totalmente perpendiculares a 90 grados o 45 grados, que es lo normal de un accesorio fijo. O cuando voy a hacer un giro que todavía no lo tengo determinado en la ingeniería de detalle. Pero no hay ningún inconveniente, se pueden usar. Otro tipo de accesorio móvil también es la junta de dilatación. Esa junta de dilatación es recomendable usarla cuando hay recorridos horizontales muy extensos, mayores a 45 metros, o cuando en un edificio tenemos junta de dilatación y en un recorrido horizontal voy a pasar estructuralmente por esa paso de junta de dilatación. Ahí la electrobarra, como siempre va adosada a la estructura del edificio, para que pueda absorber los armónicos del movimiento de la junta de dilatación estructural del edificio, se le coloca un accesorio que también se conoce como junta de dilatación móvil. No sé si de repente esa es la consulta que tiene el cliente o aclaramos Sí, su inquietud. Ok, Jesús, muchas gracias. Con gusto. Bueno, tenemos otra pregunta. Víctor Hugo Berrillo dice, quería conocer el sistema de conexión entre los buses. ¿Cómo se detectarían puntos calientes? Ahí nosotros hicimos una mejora recientemente y se llama, nosotros lo registramos como Easy Joint. Son conexiones en monobloques y como el cliente lo dice, pues normalmente en la electrobarra es muy difícil que se presenten fallas a lo largo del recorrido, principalmente en los sistemas de electrobarra. El punto más vulnerable es el joint, bien sea por un desaplome, por una mala instalación o porque no se le dio el par de apriete idóneo para que la conexión quede bien ajustada. Para hacer la revisión termográfica, nosotros tenemos digamos, unos sensores de temperatura hologramados en los joints que tienen un mapa de calor. Es decir, normalmente ellos están en color verde. Cuando se presenta un calentamiento en la zona, tienden a colocarse color naranja y ya llegan a un punto crítico cuando se colocan en color rojo. De manera que cuando usted le realice una inspección visual al sistema, al verificar el sticker, si lo ve en color naranja, ahí hay un punto de alerta donde se recomienda hacer un mantenimiento preventivo a la pieza. Ya verificar si de repente el joint tiene un desaplome o si el par de apriete por vibraciones que se hayan transferido al sistema haya perdido torque y se le hace el retorqueo o la revisión. correcto. Ok, muchas gracias. Luber Martínez nos pregunta qué normatividad técnica
hay para realizar un ensayo de aislamiento en las blindobarras? Jesús, ese es tu fuerte. Aló, aló, aló. Perdón, Jesús. tenía el micrófono silenciado, estaba hablando, pero por lo que veo tenía el micrófono silenciado. Sí, normalmente en todo lo que es parte técnica nos apoyamos en el RETI y la NTC 2050. Las pruebas de aislamiento se realizan con la ayuda de un Megger, obviamente. Normalmente las realizamos en una tensión de 1000 a 2000 voltios. Cuando le queremos hacer una prueba de rigor a las electrobarras, pues se hace con 2000 voltios, regularmente se hace con 1000 voltios la prueba. Debe dar mínimo unos 100 ohmios y es una prueba, digamos, un poco baja, pero normalmente en las pruebas que hemos realizado en electrobarras vemos que siempre da resultados de mega ohmios hasta gigaohmios inclusive, en un sistema que esté bien instalado y en óptimas condiciones. Ok, muchas gracias. Víctor Acero nos pregunta, en regiones donde los temblores son continuos y siendo las electrobarras un sistema rígido, ¿hay uniones flexibles entre estas para amortiguar su movimiento? Sí, efectivamente. Tenemos dos componentes. Recuerden que la electrobarra, bueno, cuando hay un sismo, lo que oscila es la estructura como tal del edificio, que es la que está en contacto directo con el suelo y obviamente hace un armónico con todos los sistemas que estén, digamos, adosados a esa estructura, porque todo va a vibrar en conjunto. Es como si tuviéramos un vaso con agua. Si el vaso vibra, el agua vibra también o su contenido. Lo mismo sucede con un sismo en este tipo de sistema. Entonces tenemos dos componentes para responder la pregunta del cliente. Tenemos unos elementos que son los soportes sismoresistentes, que los manejamos tanto verticales como horizontales. Son elementos que le dan, en los horizontales, son elementos que le dan arriostramiento a la estructura como tal que soporta la electrobarra, y en los verticales tenemos unos soportes sismoresistentes con una especie de amortiguadores que ahí lo está colocando Jerickson en la imagen, que absorbe los armónicos de vibraciones. Y obviamente todas estas vibraciones se van a transferir al sistema. Y como este es un sistema rígido, en la pregunta anterior les comentaba de las juntas de dilataciones, que son elementos flexibles que permiten que se absorban las vibraciones del sistema para que no se transmitan a todos los joints o a todas las uniones. Gracias, Jesús. Miguel Ángel Olivero nos pregunta, ¿cuántas conexiones pueden realizarse en las cajas de derivación? No sé si comprendí bien la pregunta, pero él se referirá a cuántos breakers puedo alojar en una caja de derivación. Porque Sí, conexiones es una sola. Pues la caja de derivación tenemos de dos tipos. Nosotros ahí en el slide que están viendo en la pantalla, ven en la caja de derivación los dos tipos de cajas que nosotros manejamos. Manejamos una caja que es tipo tap-off, que es una caja, digamos, de fondo abierto, en el que la electrobarra tap-off, señala la electrobarra tap-off de Jerickson. Si se dan cuenta, la electrobarra tap-off que está señalando Jerickson en la pantalla tiene unas salidas que salen de la electrobarra, valga la redundancia, y ahí se hace la interconexión con sistema permeable en la caja tap-off. Y tenemos la caja plug-in o el alimentador plug-in, que es una caja que tiene un sistema de enganche con garras, plug and play, en el que la caja de derivación se engancha en la electrobarra, de manera de que el punto de conexión de la electrobarra es uno solo, ¿cierto? Pero yo tengo en mi caja de derivación, puedo instalar cajas especiales de doble breaker. Ahora bien, la caja de la electrobarra trae varios puntos de conexión. Regularmente trae 3 puntos de conexión. ¿Por qué 3? Porque las cajas en promedio
vienen de una altura de 80, 70 centímetros y tienen que tener una distancia de seguridad entre sí. De manera que en un solo tramo de 3 metros yo puedo encontrar hasta 3 puertos de conexión de cajas para cajas de derivación. Ok, Jesús, muchas gracias. Julio César Olmos nos pregunta cómo se calcula el tamaño de las electrobarras. Ese cálculo como tal se hace teniendo en cuenta la capacidad del sistema que tú requieres. Bueno, regularmente, por ejemplo, si yo tengo un transformador, reviso cuál sería mi conexión principal, el breaker principal, por ejemplo, cuando lo calculo. Y de ahí hago el cálculo de la electrobarra. Tengo que tener en cuenta la regulación, claro que sí. Al igual que el cable, también tengo que tener en cuenta la regulación del sistema. A mayor longitud habrá una pérdida por regulación y eso lo debo contemplar. Pero es importante que tenga en cuenta que en la electrobarra pues hay una mejor regulación y normalmente, como lo dijo Jerickson hace un momento, cuando son capacidades de corriente muy grandes, por ejemplo, más de 1000 amperios, y recorridos muy largos, la electrobarra siempre, como tiene mejor regulación, va a resultar mejor en comparativo con el cable. Cito un ejemplo con cifras puntuales. Para un sistema de 3000 amperios, por muy corto que sea, supongamos una interconexión como la que ven en el slide, en la foto de la izquierda. Si se dan cuenta, hay una interconexión entre un transformador y un tablero. Ahí tenemos una electrobarra de 3300 amperios. Miren lo limpio que se ve el sistema y miren que solamente va en un sistema compacto, que es una electrobarra que tiene una sección de 13 por 30. Digamos que es un espacio muy reducido, muy compacto para transportar esa gran capacidad de corriente. Si esa misma interconexión yo la revisara con conductores en cable, se dan cuenta en la foto de la derecha que serían muchísimos conductores por fase. Así sucesivamente, cuando hacemos cálculo de regulación, entre más largo el recorrido, pues vamos incrementando la cantidad de conductores por fase para ese sistema tradicional. Y en las electrobarras, pues como la regulación es mucho mejor, esa electrobarra de 3300 amperios en 45 metros se puede usar sin problema para esa misma capacidad de corriente. Igualmente, nosotros tenemos una tabla que cuando lo deseen se la pueden pedir a Melexa y nosotros se las podemos llegar a hacer llegar a través de Melexa, que es la tabla de cálculo de regulación para que usted seleccione su electrobarra. Muchas gracias, Jesús. Víctor Acero tiene una nueva pregunta. Dice, ¿qué niveles de tensión soporta estas blindobarras? Esta electrobarra soporta hasta 1000 voltios. Ok. Carlos Malaver, ya vamos por las últimas preguntas, dice, ¿hay armarios especiales para recibir blindobarras o cables tradicionales? Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho hacer servicio integral con nuestros clientes en cuanto a asesoría. Tenemos, no sé, en el slide, Jerickson, si hay registros fotográficos de llegada a tableros. Como tal, no es que haya un tablero especial para llegada de la electrobarra, pero si usted está ejecutando un proyecto, y desea que su electrobarra llegue directamente al tablero y se haga una integralidad de sistema bien, bien atractiva, bien estética, pues nosotros le acompañamos y normalmente lo que hacemos es que le preguntamos al cliente quién es su tablerista, nosotros le compartimos al tablerista nuestros planos de ingeniería de detalle, le compartimos al tablerista nuestros CAD del flanche, que es el que llegaría al tablero, para que el tablerista en el diseño de su tablero contemple la llegada de nuestro flanche ingresando al tablero.
y regularmente pues el tablerista tiene en cuenta las dimensiones y lo monta también en su diseño, de manera que todo queda engranando perfectamente. Gracias, Jesús. Víctor Acero, bueno, antes de continuar, les quiero confirmar, hay varias preguntas comentando acerca de la grabación del webinar. Nosotros efectivamente vamos a enviar por correo electrónico el link de la grabación, así que no se preocupen. Vamos con las últimas preguntas. Víctor Acero dice, ¿cómo es el sistema de tierra en estas blindobarras? La blindobarra es un sistema de 4 hilos, 3 fases, neutro al 100% y tierra al 50%. La carcasa de la electrobarra funciona como la tierra. O sea que el sistema de tierra en estas electrobarras es la carcasa o el envolvente del sistema como tal. Exacto. Listo, ok, gracias. Miguel Ángel Olivero pregunta, para el modelado en 3D del diseño con electrobarras, ¿dónde se puede obtener el paquete de familias? Nosotros prestamos un servicio integral al cliente. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la modelación en 3D, nosotros hacemos una ingeniería de detalle, le enviamos al cliente un plano en 3D de la ruta de electrobarras. Ya si el cliente desea hacerlo, digamos, para efecto presupuestal o él quiere hacer un recorrido tipo del sistema, nosotros manejamos un software que es el software Mecano. En el momento tenemos la versión 1.0 en la que puede hacer recorrido 3D bajo la plataforma de diseño Revit y pues puede hacerlo con la electrobarra próximamente porque va a salir la versión 2.0. Tira un recorrido y hace el recorrido del sistema en 3D y le hace un despiece, digamos, aproximado de las piezas que necesita para el sistema. Sin embargo, por lo pronto, mientras se pone en punto de prueba y sale en vivo la versión 2.0 de nuestro software Mecano, pueden apoyarse con nosotros, contactan a Melexa y a través de Melexa podemos hacer este tipo de acompañamiento al cliente. Ahí en la imagen ven lo que es un recorrido en 3D tipo que nosotros normalmente le facilitamos a los clientes con base en el recorrido de la electrobarra en su proyecto. Muchas gracias, Jesús. Vamos por la última pregunta. Carlos Malaver. La bajante de un pararrayo, ¿cómo se podría manejar? Normalmente en las cajas de derivación y en el sistema se instalan DPS. Eso lo manejaríamos con DPS en la electrobarra. Sí. Ok, Jesús, muchas gracias. No sé, Jerickson, Jesús, si quieren dar algunos datos o una información adicional antes de cerrar. No, pues por mi parte, a ver, recordarles pues que tienen todo nuestro apoyo técnico para cualquier consulta adicional, pues la pueden canalizar a través del asesor de Melexa que los atiende como tal y tanto Jesús como yo, pues Jesús atiende una zona del país, yo atiendo otra zona, de igual modo trabajamos siempre conjuntos, entonces pueden hacernos llegar cualquier requerimiento que tienen o duda que tengan. Bueno, yo quiero hacer solo un apunte final. Fabricantes de electrobarras hay muchos. En Colombia, afortunadamente, nos hemos especializado mucho en sistemas de electrobarra, ingenieros eléctricos o electricistas muy buenos en diseños con electrobarra. Hay otros que están empezando a conocer el sistema y con el tiempo seguro también tendrán mucho conocimiento. Lo que sí desde Mecano les puedo decir es que hay unas ventajas competitivas que tiene nuestro producto y es que la fabricación se realiza en Colombia. ¿Esto qué garantías les trae? Primero, que son tiempos de entrega muy ágiles. Segundo, que las ofertas se las generaríamos en pesos colombianos.
Tercero, que pues teniendo en cuenta que la electrobarra son elementos que requieren de precisión y de una ingeniería de detalle muy exacta, lo más exacto posible, pues normalmente es ventajoso que la fabricación esté en Colombia, porque en el evento de que alguna pieza adicional se requiera, pues la pueden pedir a la fábrica y sencillamente se envía el proyecto sin problemas, mientras que cuando es de exportación o de importación, el producto puedas pedir una pieza, pero si ya llegó el contenedor sale más costoso enviar una sola pieza desde la China hasta Colombia o desde cualquier lugar del exterior hasta Colombia por los fletes internacionales, impuestos y aranceles. De manera que hay una cantidad de ventajas con las que ustedes cuentan al seleccionar nuestra marca por el simple hecho de tener la planta de producción en Colombia. Y eso sin meterle el componente de que se está apoyando al Producto Interno Bruto colombiano, puesto que la fabricación es con mano de obra colombiana. Bueno, Jerickson, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recordamos igualmente que vamos a enviar esta grabación vía correo electrónico. Muchísimas gracias de verdad por su participación. Recuerden, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que visiten nuestra página web. Vamos a tener muchas más capacitaciones de este estilo, así que para que estén súper pendientes y se puedan inscribir. Cualquier inquietud o duda que tengan, asesoramiento que ustedes tengan, pueden contactarnos directamente con nuestro equipo comercial. Vamos a asesorarlos y también junto con Mecano. Entonces pueden escribirnos al correo mercadeo@melexa.com o directamente cuando ingresan a nuestra página web pueden dejarnos todos sus datos en nuestras redes sociales también. Vamos a estar muy atentos a sus mensajes. A todos, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos verlos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz resto de tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, gracias a todos.